Bienvenidas al podcast de Chica Verdadera para ti, mamá. Juntas aprenderemos y disfrutaremos con conversaciones sobre cómo criar a nuestras hijas basadas en la palabra de Dios, porque la lucha es real, pero ¿sabes qué? No estás sola. Soy Marlene Luna y como siempre estoy aquí junto a mi querida Ibelis Malavé. Hoy vamos a tener una conversación muy interesante que hemos preparado para ustedes con una invitada muy especial. Miren, hoy me acompaña una amiga, hermana, que aprecio mucho, que el Señor me la regaló de hace un buen tiempo. Y ella es Arisa Vargas. Bienvenida, amiga. La verdad, contenta de... Es que tú y yo hablamos siempre, o sea, esto es algo muy normal para mí. Sí. Con Ibelis no, así que verdad, eso nos hace el tiempo más ameno todavía. Me bebes un café. Te bebo un café Sí, en Jarabacoa. así mismo. Hoy descubrió que Cuando subo llegues para allá. Jarabacoa casi todos los fines de semana. Ahí nunca llama ni dice. No, ella va directamente. Marlene, voy para allá. Sí, guárdame café, que voy a tomar café contigo. Sí. Pero sí, o sea, siempre un honor compartir contigo, amiga, de mi alma. Así que Señores, gracias por la oportunidad. Arisa es una hija de Dios. Ella ama al Señor. Ella es esposa, tiene 2 niños maravillosos y hermosos y preciosos. Y sobre todo, Señor, el Señor le ha dado un don a Arisa y ella es adoradora. Con su alabanza, ella quiere guiar al pueblo a adorar al Señor y lo hace desde el corazón. Y recientemente ella lanzó una canción que se llama Siempre a tiempo. Señores, esta canción va mucho con el tema que vamos a trabajar hoy y yo sé que va a ser de gran edificación para ustedes. Así que prepárense para lo que Dios va a hacer hoy. Preparen sus corazones para eso. El objetivo, señores, de este tiempo que vamos a tener es que nosotras podamos, si estás cansada, si te encuentras ahora mismo pasando por un tiempo difícil, si te sientes estresada, te sientes agobiada, quizás estás pasando por un momento de salud difícil, ya sea con tus hijos, contigo, tu esposo. Oye, queremos que puedas encontrar el verdadero consuelo en Dios, porque Él es la fuente de consuelo. Entonces, ese podcast va a hablar sobre eso. También queremos darte herramientas para que tú puedas guiar a tu hija a encontrar consuelo en Él. Así que prepárense. Sí, y sabemos que el mantra que está hoy día del autocuidado, de la autoafirmación, quiere robar ese espacio, ese lugar que le corresponde a Dios para traer consuelo, para traer paz, para traer fortaleza sobre nuestras vidas. Así que a todas nuestras amigas, si estás ahí en tu casa, puedes tener una tacita de café, un tececito y siéntate a disfrutar de lo que hoy vamos a tener y vamos a compartir contigo. Así que es. Entonces, ¿qué tal si, como para sentirnos más en confianza, nosotras podemos compartir qué normalmente hacemos cuando llega una situación difícil? ¿Cuál es la forma en la que nosotros manejamos, ya sea el sentirnos estresadas o agobiadas o quizás hasta el dolor? O sea, ¿cómo manejamos nosotros eso? Yo voy a empezar contando un poquito de mi experiencia y luego brevemente cada una puede compartir la suya. Miren, señores, yo recuerdo que cuando yo era adolescente, esta era la forma en que yo lo manejaba. Yo era cristiana desde pequeña, de los 9 años, pero de chiquita yo voy a la iglesia. Así que te dicen, hay una situación difícil, ora, ¿verdad? Sí, claro. Pero la realidad es que yo no iba a la oración. Si yo estaba pasando por un momento difícil, y específicamente en la adolescencia, yo lo que hacía era que yo me acostaba en la cama y yo quería como que el día pasara y que lo que yo había pasado o el dolor que yo ya había acabara. experimentado ya acabara. Sí. O me encantaba comer sneakers, así que yo me ponía a comer sneakers chocolate resuelve. como que sí, eso me va a resolver algo, ¿verdad? Pero Qué bueno. yo entendía como que eso, bueno, quizás el comer azúcar o comer algo como que va a minorar ese dolor. Pero ya, al último, cuando ya nada de eso resolvía, yo recuerdo que yo me trancaba en el baño a dar gritos y a decir, Señor, ayúdame, Señor, te necesito. Y ahí entonces era donde yo iba a la verdadera fuente. Sin embargo, ahora como ya adulta, ¿verdad? Y esta etapa en la que estoy, tiendo también a distraerme. O sea, rápidamente, ¿por qué que somos así? Si sabemos que la verdadera fuente es Jesús. Entonces, Sí, pero usualmente o vamos y creemos que quizás scrolling en el celular, o quizás un buen libro, o quizás el simple hecho de poner música y ponerme a bailar, o hacer otro tipo de cosa que pueda distraerme
de lo que estoy sintiendo o del sentirme agobiada me pueda quitar esa carga. Puede funcionar momentáneamente, pero voy a volver allí. Claro. Entonces, nuevamente me recuerdo, es que la verdadera fuente es ir a Él. Toda saciedad. Entonces, ¿cómo te ha pasado a ti, Arisa? Bueno, yo no soy de correr, o no era antes. Yo antes me enfrentaba mucho a las cosas. Conmigo pasó al revés. En mi tiempo de inmadurez, yo lo que hacía era que yo confrontaba las situaciones. Okay. Yo iba donde la gente, o iba donde el problema que estaba lidiando con él, por mi personalidad también. Y yo iba a confrontarlo, no, porque y a veces yo hasta pensaba que era un orgullo decir, yo siempre sé qué decir, yo siempre sé cómo confrontar las cosas. Y al final yo entendí que no hay nada que hable más de inmadurez en Cristo que a veces hacer silencio y apartarme e irme a descargar toda ira, toda carga en intimidad con mi Padre. Entonces, así es como yo he sanado en esa área. En mí sí ha funcionado el yo irme y trancarme y decir a los pies del Señor, mira, esto es demasiado grande para mí. Mi tendencia por mi pecado natural es yo intentar resolverlo con mis fuerzas. Eso es lo que yo haría naturalmente. Pero he crecido en ti y yo estoy segura que aunque yo pueda llegar hasta un punto, ese punto me trae de regreso al punto de partida que debe ser correr a ti. Entonces, para no perder tiempo en eso, pues me voy a ti directamente. Claro. Y eso es algo importante decirlo, porque las personas con mi personalidad, atención, los Pedros por ahí, sí, o sea, que podemos pensar que esto puede ser como un tipo de cobardía, el tú no confrontar las situaciones. Sí, eso no es cobardía. A veces no hay nada más valiente que el silencio. No hay nada más valiente que tú irte a lo secreto con Dios y que sea Él el que traiga revelación a la situación y a ti también. Y que pelee por ti. Exacto, de cómo tú lidiar con las cosas que tú estás atravesando. No quieras resolverlo todo, porque no tienes la capacidad de resolverlo todo. Y eso también tiene que ver con orgullo. Sí. Pesa tu corazón en ese lugar. Porque se me hace tan fácil yo intentar resolver las cosas. Hay un orgullo ahí detrás también. Sí. Porque la independencia también es orgullo, aunque no queramos verlo de esa manera. Es como yo no necesito a nadie. Yo puedo sola. Y no es cierto que puedes sola. No puedes sola. No podemos sola. De hecho, no estamos solas. Exacto. De hecho, no estamos solas. Muy cierto, claro. Así mismo. Pues en mi caso, creo que a veces he estado en las dos áreas. Lo que hacía antes, ¿verdad? Porque también pasé por un proceso donde aprendí a encontrar la manera correcta. Pero algo que hacía era buscar mucha escapatoria en el entretenimiento. Sí. Por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho estar con amigas. Y cuando tenía algo, lo primero que yo pensaba, voy a llamar a fulana y le voy a contar todo lo que yo estoy pasando. Y eso, yo sentía como, ay, ya me desahogué, ya saqué esto del sistema. Pero después me daba cuenta a la larga que sí, saqué un tiempo para desahogar, pero a la misma vez todavía sentía que tenía la misma carga. Claro, que no hubo sanidad. Que no hubo realmente sanidad. Otras veces digo yo que hacía lo que es la terapia de compra. Me voy para las tiendas, voy a comprar, voy a distraerme la mente, voy a botar el golpe, tú sabes, y las mujeres tenemos que tener mucho cuidado con esa parte, porque ahí es que se nos suben las tarjetas de crédito y todo este tipo de cosas. En mi caso también otra cosa que me encantaba hacer, me voy a correr, me voy a hacer ejercicio, voy a tratar de controlar ciertas cosas, porque en mi caso, una de las cosas que yo hago es tratar de controlar lo que sí puedo controlar. Entonces me vuelvo después obsesiva con lo que sí puedo controlar. ¿Ves? Por ejemplo, una vez me dio con la limpieza y voy a limpiar pero estaba viviendo un proceso tan duro de tristeza, de depresión, de ansiedad. ¿Y cómo me trataba de olvidar? Limpiando. Claro. Limpiando. Porque muchas veces buscamos, ¿verdad?, un lugar a donde ir. Sin embargo, con el tiempo me fui dando cuenta que esto lo que añade sobre mí es más carga. Y el entorno. El entorno, todo. Y a la larga no puedo controlarlo todo. ¿Y cómo eso entonces afecta no solamente a ti, sino a lo que están a tu alrededor? Exacto, eso me refería con el entorno. Todo. Y las mujeres por lo general y las que somos mamás somos realmente como ese termómetro en nuestra casa que regula ese ambiente. Cuando estamos contentas, nuestra familia está contenta. Si estamos estresadas, todo el mundo de momento está estresado. Y ese proceso me llevó a entender
que yo tengo que aprender a ir a la verdadera fuente. Y me acuerdo que una de las cosas que fui aprendiendo era a detenerme. Parecido a lo que tú compartiste, Arisa, como parar, hacer silencio. La Biblia dice, estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Y en mis momentos más difíciles, eso es unas cosas que yo he estado aprendiendo a hacer. Me aquieto, respiro y digo, ok, Señor, vamos a hablar de esto. Vamos a ver cómo lo puedo manejar. Y a veces derramo mi corazón como tú hacías, Señor, ayúdame. Oye, no como puedo. tú estás, así como tú estás, Así mismo, sin buscar palabras, sin buscar cosas bonitas como para decir al Señor, es, como dice la Escritura, derramando nuestro corazón delante de Él. Claro. Y lo lindo de ese tipo de acción, de uno llevarlo al Señor, es como tú decías, Marlene, que no hay forma de afectar el entorno. Porque hasta a veces, y obviamente lo puedo compartir porque es algo de tu pasado, ¿verdad? Pues también todos lo hemos hecho. Cuando tú, por ejemplo, compartes lo que vives con una amiga, esa amiga te quiere tanto que lo toma personal. Señores, y se ensaña con la persona con la que tú tienes algún tipo de problema. Exactamente. Sin ni siquiera conocer a la persona. Y lo digo porque yo tengo amigas, por ejemplo, el caso de Marlene. Marlene, pues hasta por su profesión tiene un manejo diferente. Pero yo tengo amigas a las que yo le cuento cosas que me pasan y ya se cargan. Están esperando a la persona con un taco así solamente. ¿Dónde está? Porque te quieren mucho y te conocen íntimamente. También pasa el tema de los hijos. Cuando uno descarga toda la ansiedad o la carga en casa, como tú decías, que limpiando, o en el caso mío quizás, que a mí me pasa al revés, yo me pongo descuidada. Cuando estoy muy cargada, me cuesta seguir el ritmo de mis cosas en la casa. Exacto, entonces afecto a mi familia. Claro. Si no voy al Señor, y la fuente de toda buena dádiva es Él. Eso es. Y ahí decirle, ve, lléname tú de lo que me falta. ¿Qué me falta? Eso es. Paz, dame. Gozo, dámelo. Porque las cosas no puede ser que no cambien tan rápido lo que uno está enfrentando. Exacto. Es entender pero que lo que queremos es a Él. Exacto. Señor, que Él es suficiente. Yo te quiero a ti. Así es. Por encima de lo que yo estoy viviendo, es a ti que te quiero. Claro. En medio de mis circunstancias, es a ti que te quiero. Y yo añadiría, yo te escojo a ti. Así es. Porque es que hay tantas cosas a las que tú puedes ir. Correr, claro. Exacto. Y es, Señor, yo te escojo a ti. Y oigan esto, nosotros somos seres finitos. O sea, nosotros somos limitados. Totalmente. Y realmente necesitamos buscar el consuelo en Él. Nuestros hijos, cuando nos ven corriendo hacia Él, saben a dónde ir cuando hay una situación. Sí. Señores, Lisette, lo que me dice cuando se siente incómodo, se siente enferma, me dice, mami, vamos a orar. Porque ella sabe que hay algo, ¿verdad? Ella sabe que Dios contesta la oración. Claro, entonces ella va inmediatamente y me dice, mami, vamos a orar. Y hoy justamente pasó eso. Ella está un poquito enfermita del estómago y me dijo lo mismo. Me dijo, mami, vamos a orar. Luego se había mejorado y después me dijo, mami, me estoy sintiendo, vamos a orar de nuevo. O sea, ustedes ven la importancia de que en esos momentos de dolor, en esos momentos difíciles, nuestros hijos tienen que ver ¿a dónde corremos? Exactamente. ¿A qué lugar vamos? Porque estamos modelando eso. Y hay estudios, señores, que indican que, oigan esto, que déjenme leerlo para no equivocarme. Miren, hay estudios que demuestran y dicen que muchas veces, uno para evitar el dolor, o quizás la preocupación, el autocuidado y la autoafirmación, que uno tiende a enfocarse tanto en esas cosas que realmente a largo plazo eso resulta en insatisfacción. Y dice un estudio en Journal Clinical Psychology que el autocuidado excesivo sin un equilibrio adecuado con el crecimiento espiritual puede llevar a una mayor sensación de vacío y ansiedad. Claro. Y esto puede influir en la forma en que nosotros criamos a nuestros hijos. Claro. Entonces, nuestros hijos deben conocer y saber a quien nos dirigimos inmediatamente es a Él. Y de hecho, eso que tú explicaste es la sensación que yo tenía. Podía hacer muchas cosas y como quiera no era completa. Claro, y era porque no estaba yendo, ¿verdad?, a la fuente. Y esto me acuerda a nuestro verso bíblico de este mes, que es: vengan a mí todos ustedes que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ustedes,
permítame enseñarle. Mira qué hermoso Jesús. Permíteme enseñarte. Eso es lo que quiere hacer Jesús, enseñarnos a nosotras cómo poder descansar. Porque soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Fíjate que esto es una invitación. O sea, es como tú dijiste, es escoger a dónde voy a ir. Él nos está invitando a ir a Él, porque Él es la fuente que nos puede quitar toda pesadez, todo cansancio, toda carga, todo aquello que nos está agobiando. Él es realmente esa fuente. Así es. Amiga, la canción que reciente escribiste, yo sé que Dios te la dio en un momento donde tú estabas pasando por un proceso difícil. Sí. Cuéntanos un poquito de cómo fue ese proceso, y quizás, rapidito, no cantar la canción, pero quizás mencionar alguna de las letras, sí, claro, de la canción, para que la gente entienda el por qué, el cómo fue el proceso, y también cómo fue para ti manejar lo que tú estabas sintiendo como mamá. Sí, porque claro, en ningún momento tú tuviste que salir, o sea, tú estabas ahí cumpliendo con el rol de mamá, claro, totalmente, y todas las demás responsabilidades que tenías. Bueno, hablarlo contigo es muy especial, porque para el que no lo sabe, Marlene fue la psicóloga del ángel, la hermana, la amiga, yo no sé, todas las cosas juntas que el Señor utilizó en mi tiempo. Yo no te puedo ver hablando de esto. Porque nunca había hablado de esto contigo de frente. Sí. Fuiste un brazo de Dios a mi vida. Amén. Muy fuerte. Todo el mundo no todo el mundo, la gente que me conoce mayormente lo hace por lo de Jan Lucas. Jan fue un testimonio muy conocido, entonces pues... Así fue que yo te conocí. Ay, mira, yo cuando pensábamos en un segundo hijo, era como algo que nos ilusionaba, pero sabíamos que no era muy posible por lo vivido con Jan. Por eso cuando Tiago llegó fue una noticia tan impresionante, porque era como que... Y 7 años después, nosotros ni soñábamos ya con ser papá. Y realmente el Señor me dio un cuadro muy hermoso de sanidad en mi escenario, de demostrarme que Él cambia la historia y que Él te entrega un lugar nuevo. Pero el enemigo no se queda tranquilo. Y cuando Dios quiere hacer algo hermoso, Él busca la forma de entorpecer o de empañar la belleza de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y yo recuerdo que yo di a luz a Tiago, todo estaba muy bien, la lactancia, que era lo que me tenía tensa, súper bien funcionando, todo muy, muy en boga, arriba, en alta. Pero al día después de estar en la casa, yo estaba en la habitación lactando a Tiago y empecé a sentir como una tristeza muy profunda. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser esto? O sea, yo estoy viviendo un sueño. Tengo un bebé sano, y ya comenzaba a pensar, quizás estoy muy cansada, porque obviamente estaba cansada. Y recuerdo que me llegó un mensaje de Marlene. No voy a llorar, no lo voy a hacer. No. Y el mensaje que ella me puso fue un día a la vez. Ella no sabía que era el Señor que estaba utilizándole en ese momento, y ahí comenzó a sonar una canción de Marcos Brunet que se llama Shalom. Y yo sentí como Dios preparándome, yo dije, esto me huele a otra cosa, porque ya Dios me estaba como dando como esa sabanita, como te voy a cobijar para que sepas que estoy pendiente de lo que estás sintiendo. Los días comenzaron a pasar, y sentía que lo que estaba experimentando era cada vez más fuerte y menos deseo de hacer las cosas. Yo nunca tuve, gracias a Dios, nunca un sentimiento negativo hacia mi bebé, pero sí me daba cuenta de que no estaba viviendo con tanta gratitud el día a día. Y entonces ahí comencé a hablar con Marlene. Nos dimos cuenta por todas las cosas que yo estaba aprendiendo que estaba un cuadro de depresión postparto. Yo no quería hacer nada, y hasta empecé a pensar que mis hijos estarían mejor si yo no estaba en la mitad. Wow. Yo decía, esta persona que yo soy ahora, ellos no se la merecen. Mi esposo está haciendo todo solo, excepto lactar, porque obviamente no puede. Pero él era que bañaba a Tiago, porque yo no tenía ganas de pararme de la cama. Y yo decía, es que esto no se supone que debía de vivirse así. Wow. Pero paralelo a eso, Dios levantaba personas todo el tiempo que no me soltaban. Era gente que me mandaba mensajes a las 3 de la mañana para decirme, Dios me ha levantado a orar por ti, no sé lo que te pasa, pero estamos contigo. Y eran gente, y eran muchos mensajes de personas que ni siquiera estaban en el país que yo estaba. O sea, que uno sabía que era Dios que estaba en la mitad buscando cómo proteger mi vida. Dios duró algunos 8 meses aproximadamente, con un silencio muy incómodo,
pero un silencio que a la larga había sido provocado por mí. Él lo estaba permitiendo con un plan mayor, ¿cuál era? Poner en mí una sed necesaria de buscarle en ese lugar, pero la que se había distanciado de él era yo y no me había dado cuenta, porque yo soy muy Marta, y siempre yo y Marlene hemos hablado eso, de que yo sustituyo no que lo sustituyo, pero me he confundido mucho tiempo en mi vida en que el ser útil para Dios es hacer muchas cosas para Dios. Y no es así. A veces Dios te quiere, tu asignación principal en una temporada de tu vida es ser mamá, estar en casa y cuidar de los tuyos. Y eso es suficiente. Así es. Pero yo lidiaba con esa necesidad de hacer muchas cosas porque crecí en el ministerio con mi familia, porque siempre estaba involucrada en el Señor, y verme en esa habitación con todas las agendas paralizadas, con un bebé en brazo, lidiando con el cansancio, el cortisol a millón, la serotonina en el suelo. Pero Dios utilizó ese lugar para demostrarme el amor más aguerrido que nadie jamás me pudo experimentar. Amén. Me pudo expresar. Levantó a Marlene, levantó pastor, levantó gente que me cuidó. Y recuerdo que un día yo estaba en la sala trabajando y Jan Lucas, que ese es mi pastor, Jan Lucas es pastorcito de mi casa, Jan estaba en la habitación escuchando la canción del grupo Kairos Worship, que la adoración bellísima de Hermoso Momento, y ahí Dios me visitó con su presencia. Wow. Después de 8 meses yo sentí como esa pesada presencia que tú no puedes ni siquiera moverte. Y yo arranco a la habitación y yo me paro y no puedo ni siquiera tirarme de rodillas de tan pesado que era lo que yo sentía. Y ahí entonces él me dijo, te hice sentir mi ausencia para que valoraras mi presencia. Wow. Yo nunca en la vida jamás voy a olvidar esa frase, porque ha marcado mi vida un antes y un después. Wow. Y el álbum tiene que ver con todo eso. Siempre a tiempo, que es la canción que estamos ahora promocionando, la última, habla de un Dios que llega a tiempo, de un Dios que en tu desesperación acude de la forma en la que tú menos piensas para recordarte que eres amado, que los ojos de Él siguen sobre ti, que Él tiene cuidado de tu vida y que no hay circunstancia tan grande que impida que su amor te siga alcanzando. Y como mamá, pues como tú me preguntabas, yo creo que si bien es cierto que yo hice todo lo que tenía que hacer, porque obviamente había una fuerza superior a mí, que era el Espíritu Santo de Dios, que me levantaba y me recordaba, estoy aquí contigo y no estás sola. Yo sí creo que las madres necesitamos una comunidad de mujeres que nos cuidemos entre nosotras. Así es. Los pospartos de este tiempo son muy solitarios, muy solitarios. Mi mamá me contaba que cuando ella hacía ministerio, que estaba jovencita conmigo y eso, que tenía que viajar a pueblos a cantar y eso, y hacía las mujeres dábamos a luz y nos internábamos casi las primeras semanas en su casa, 4, 5, hasta 7 hermanas de la iglesia, a limpiarle la casa, a hacerle comida, a cocinar, ¿entiendes? Entonces la mujer no se sentía tan sola, el cansancio no era tan fuerte, las preguntas no estaban nadando en el aire sin que nadie, volando en el aire sin que nadie te pudiera decir he estado ahí. Y la familia se acercaba más. Exacto. Sí. En mi caso yo di a luz en pandemia, que todavía fue más complicado. Más difícil. O sea, fueron muchas cosas que convergieron para eso. Sí. Pero Dios se glorificó, que es lo que el mensaje final de todo esto. Y me entregó no solamente una historia hermosa del amor que Él tiene por nosotras y que Él nos entiende. El posparto, Dios lo entiende. Sí. O sea, aunque Él no lo vivió, porque Jesús fue tentado en todo, pero en el posparto. Pero Jesús sí vivió traición, sí vivió tristeza, sí vivió depresiones, angustias, preguntas, dudas, soledad. O sea, que Él lo puede entender. ¿Alguna vez, Arisa, buscaste, en ese proceso que viviste, buscaste tratar de solucionar lo que sentías, buscando como otras alternativas externas, como parecidas a estas cosas que a veces nos hablan como de autoafirmación, autocuidado, hacer cosas de mente positiva, o sea, este tipo de bombardeo que nos hablan a veces a nosotras, ¿verdad?, que hoy día nos trae la sociedad? ¿Alguna vez fuiste buscando hacia otra fuente y tuviste como que parar y decir, espérate, por aquí no es por acá? En mi caso, como era un caso de depresión, yo no tenía motivación de hacer muchas cosas. Okay. Entonces lo mío era más, el día va a pasar, el día va a acabar. Que el día acabara. Este día va a llegar a las 12 y ya se acabó. Vamos arriba con el día que viene. Entonces la diferencia está en que ahora yo hago un día, pero con intención. O sea, si yo
el día va a acabar, sí, pero ¿cómo le estás atravesando el día? Permitiendo que las cargas te abrumen, que la duda haga un nido en tu mente, o tú le estás pasando de rodillas, escuchando alabanzas que realmente traigan afirmaciones correctas, no de lo bueno o lo fuerte que tú eres, sino de lo grande y lo fuerte que es Dios en tu vida. ¿Cuánto tiempo te tomó recuperarte en medio de ese proceso? Bueno, creo que, mira, desde el día que Dios me habló, que me dijo lo que me dijo, yo entendí todo. Obviamente, uno tiene que volver poco a poco como a reestructurar, porque uno se aísla mucho. Y tú por aislarte hay gente que no lo entiende. Y hay gente que se queda lejos porque no entendió que tú no te querías aislar, sino que es algo que naturalmente ocurre. Es como que tú quieres estar, pero no tienes el deseo de estar. Y quizás hay cosas que van a cambiar. O sea, la vida no va a seguir igual. Y es bueno que la gente lo entienda desde un punto de vista sano. Es hasta una, se ve feo, pero es hasta una reestructuración de vida que Dios hace en ese lugar, por turbio que sea. Porque la gente que se queda son la gente que realmente estuvieron con los ojos sobre ti. Óyeme, Arisa tiene 2 semanas que no veo que publica ni siquiera una fotico de su familia, una mujer que le gusta tanto. ¿Qué está pasando? Arisa, ¿tú estás bien? O por ejemplo, Arisa está recién parida, ¿cómo le estará pasando? Porque uno sabe lo que dar a luz representa cuando somos mujeres que ya hemos sido madres. Entonces, la depresión tiene esa connotación, digamos, dentro de lo turbio que es, que la gente que se queda son gente que realmente ha cuidado de ti, de cerca y pendiente. No digo que, porque también quiero ser muy cuidadosa con esto, no digo que no haya gente cerca de ti que se mantuvo distante, que no te quiera, porque hay gente que hasta por respeto te da tu espacio. Cada quien lidia con eso diferente. Pero el que te dio tu espacio, una vez escucha lo que viviste, te escribe y te dice, no sabía, perdóname, intenté respetarte y no me di cuenta de que le estabas pasando mal. Tú aprendes a valorar y decir, wow. Incluso hay gente que se queda que tú no pensabas que le iban a hacer. Que se iban a quedar. Y tú dices, wow, Señor, siempre estuvo ahí. Y quizás yo no valoré esa amistad como la debí de valorar, porque mira qué tanto le preocupó el que yo me haya recogido y no sabía. Y yo tampoco le expliqué nada y como que era se preocupó, entonces como que un poquito de todo. Y oye cómo el Señor reestructuró todo, porque el Señor no te quería dejar ahí. Exacto. O sea, tenía que haber un cambio en lo que estaba pasando, en lo que estabas haciendo. Ya no podía seguir haciendo lo mismo. O sea, hay algo que el Señor quería cambiar. Y poco a poco, Él quería, primero te dio ese shot, como que despierta, ¿eh? Claro. Y entonces luego empezó poco a poco a ir cambiando cosas que ya sabía que no podía ir por el mismo camino. Sí, así entonces, eso lo hace el Señor cuando dice, óyeme, yo no te quiero dejar ahí, yo no te quiero dejar en la tristeza, yo no te quiero dejar en la ansiedad, yo quiero sacarte de ahí, dame la oportunidad. Amén. Entonces, ya para finalizar, ¿qué consejo tú le darías a una mamá que ahora mismo quizás está pasando por, vamos a decir, una depresión postparto, o quizás una depresión, está pasando por ansiedad, por momentos difíciles? ¿Qué consejo tú le darías? Primero que todo, hablen. Yo le doy gracias a Dios de que yo no tuve miedo de llamar a Marlene. Oye, esto que siento no me hace sentido. Esta no soy yo. Y uno sabe cuando uno está cambiando. Háblenlo, que no tengan miedo. Siempre hay alguien alrededor de ti que está interesado en escucharte y en ayudarte. Siempre hay alguien. Y obviamente recordar que no hay ninguna fuente externa que pueda saciar la sed interna. Así es. La sed interna se sacia con el Padre, con la presencia del Señor en tu vida. Él es el que satisface toda la sed del alma. El tamaño de tu sed Él la puede satisfacer. No hay nada. Al final de cuentas yo tenía todo. Yo tenía una familia hermosa, yo estaba cumpliendo un sueño que muchas mujeres quieren, que es ser madre. Yo tenía una vida, una familia estable, tenía un ministerio. Tener tu segundo bebé. Mi segundo bebé, que tanto lo pedí, y en ese lugar que me pudo sacar en abundancia y que me pudo llenar completamente fue Cristo. Amén. Entonces, que corran a Él, a la fuente de toda buena dádiva, que es el Señor, que el Espíritu Santo de Dios te quiere fortalecer en ese lugar y que tengas personas que te cuiden y que te amen genuinamente. Amiga, gracias por abrir tu corazón. A ti por la invitación. Gracias. Te doy café. Bueno, señores, hemos llegado al fin de este episodio. Si te ministró, si Dios habló a tu corazón ahora mismo, oye, compártelo con una amiga que quizás está pasando por una situación difícil. Y bueno, antes de finalizar, déjenme decirles un anuncio especial. Señores, si estás aquí en la República Dominicana, tenemos nuevamente el tour de Chica Verdadera con una temática totalmente diferente. En esta ocasión se llama el Pijama Party
de Chica Verdadera estará llevándose a cabo en Sanville el 2 de noviembre. Oye, aprovecha ahora y aparta tu cupo con tiempo, ¿ok? Que no queremos dejar a nadie afuera. Yo sé que va a ser una experiencia, va a ser de bendición para muchas madres e hijas. Y te esperamos en nuestro próximo episodio. Y recuerda, mi hermana en Cristo, no estás sola.